Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar del malestar de la cultura. Esta es la segunda parte. Si no has visto la primera parte, te recomiendo que la veas. Como pueden ver, ahí sigo editando el video. Lo que pasa es que no me permitió ponerlo todo de corrido porque no me alcanzó la memoria. Entonces decidí partirlo de último momento. Pero bueno, entonces ya, los dejo con la continuación. A partir de la mitad del libro comienza a haber un cambio, ¿no? Donde se va a analizar un tanto esta oposición entre el individuo y la comunidad. De qué manera el individuo tiene que satisfacer sus deseos si es que están restringidos o limitados, ¿no? La sociedad o la cultura lo que hace es restringir las necesidades de los individuos, estandariza los deseos, estandariza la sexualidad, estandariza muchísimas pulsiones naturales del ser humano y los lleva a que se cumplan de cierta manera, ¿no? Entonces aquí vemos que se está reprimiendo estas energías. Existe una energía muy grande, ¿no? En esta parte del ello, en el ello, existe una energía muy fuerte, muy poderosa. Sin embargo, lo que ocurre es que esta energía poderosa se ve como encerrada, ¿no? Se ve como de alguna manera limitada. ¿Dónde vamos a llevar esta energía? Recordemos que en esta teoría no es que se destruya, o sea, no puedo destruir mi energía psíquica, la tengo que canalizar de alguna otra manera. Y aquí habla de los desplazamientos, de qué manera se desplazan estos deseos, estas necesidades, de qué manera nosotros podemos abrir un canal para que esto pueda salir y a la vez convivir en la sociedad. Y habla de la sublimación como parte fundamental de la cultura. Pero también habla también se pregunta, y esto es de lo que más me pareció interesante, ¿por qué en muchas sociedades se ve una restricción tan grande a la sexualidad concretamente, no? Es muy interesante porque dice aquí Freud que la cultura utiliza mucho de la energía sexual del ser humano y la traslada a las mismas producciones culturales, ¿no? O sea, se vale de ella. Entonces, el hecho de tenerla un tanto como reprimida o tenerla un tanto como de alguna manera escondida, oculta, oprimida, ¿no? Esta parte, pues permite que estas energías, en vez de utilizarse para lo que son, o sea, para lo que están hechas en la manera primitiva o salvaje, se trasladen a otras, ¿no? Vemos aquí, entendemos la sexualidad, el erotismo, el líbido, como el combustible de la creación cultural. Y eso es un planteamiento muy interesante que él deja, ¿no? Y dice también, curiosamente, el motor de la sociedad o de las primeras sociedades, el motor de estas sociedades era la atracción entre el hombre y la mujer. Después, posteriormente, se van a quedar permanentemente, en vez de ser ocasionales, parejas ocasionales, se van a quedar permanentemente juntas y van a tener familia. Y esta familia a su vez va a tener más familia y entonces se va organizando así la sociedad, pero todo parte del impulso amoroso, ¿no? Del impulso sexual. Así lo plantea, que así se construye. Y también recomienda revisar el texto de Tótem y Tabú, donde habla de cómo las sociedades van generando sus primeras leyes, ¿no? El tabú en realidad es el primer derecho o las primeras reglas que el ser humano va a seguir. Y claramente aquí vemos el fin, que es la colaboración, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la sociedad primeramente se impulsa, o más bien las sociedades están fundamentadas en el amor, pero cada vez conforme va avanzando y se va complejizando esta sociedad, ocurre un divorcio entre el amor y la cultura, a tal punto que incluso gran parte de este amor o de esta satisfacción amorosa se tiene que ver reprimida, porque de ahí va a sacar la energía, la cultura, para hacer diferentes producciones. Y bueno, posteriormente comienza a hablar también de otro impulso humano, ¿no? Que es la agresividad, de qué manera la sociedad nos ayuda a poder mantener cierta paz o cierto equilibrio entre individuos, porque no solo el individuo va a ver en el otro sujeto o en el otro individuo, como lo queramos ver, en el otro personaje, va a haber una posibilidad de satisfacción amorosa, sino también de satisfacción para poder sacar los impulsos agresivos. Y aquí es donde habla Freud de que va a existir la problemática del impulso agresivo dentro del psicoanálisis, porque el psicoanálisis se centraba mucho en el impulso amoroso o en el líbido, y a la entrada de este impulso agresivo como que rompe, ¿no? Con esta primera idea del líbido, ¿no?
al igual que hay un impulso del eros, también hay un impulso de muerte, una pulsión de agresividad y de muerte en el ser humano, ¿no? Que no se debe de dejar atrás. Esta consideración fue posterior. Primero fue la parte del eros y posteriormente se hizo la consideración de las pulsiones de muerte. Y bueno, ya en el apartado 6, Freud lo que trata es justamente la cuestión del sadismo, ¿no? Del sadismo y cómo en el sádico o en la personalidad sádica se unen los impulsos agresivos con los eróticos, ¿no? De una manera muy interesante, ¿no? Entonces aquí vemos que no es algo que esté aislado, ¿no? La parte del eros y el tánatos como dos cosas separadas, sino ya vemos que también existe la posibilidad de que exista cierta amalgama entre estos dos impulsos, ¿no? Dice que justamente de este impulso agresivo y de la contraposición de este impulso agresivo con el impulso amoroso surge la problemática del bien y del mal, ¿no? Que es una problemática también que se va a ver constantemente en las sociedades, y de la ley también, de la justicia, ¿no? Que la justicia busca justamente que exista cierto equilibrio entre los individuos y entre los deseos individuales, y que nadie se libre de ellos por ser más fuerte o tener más capacidades, ¿no? Que bueno, que ocurra eso o no, pues es otra cosa, pero es lo que al menos se plantea al inicio de una sociedad, ¿no? En los capítulos posteriores, Freud ya va a hablar acerca del superyo. Esto es un texto en el que se aclara bastante del superyo, porque el superyo va a tener muchísima importancia en el desarrollo de la cultura. Por eso les decía que ya teníamos que tener cierto conocimiento del psicoanálisis para entender este texto, ¿no? Como tal, y les recomendaba este libro. Y bueno, de estas restricciones del ello, o sea, de estas restricciones culturales que vemos ya introyectadas en el superyo, es una gran fuente de infelicidad, puesto que muchas veces el superyo se vuelve muy vigilante con el yo y de alguna manera lo tortura y le genera angustia. Esto se ve reflejado en la neurosis, que hay que entender que la neurosis es algo muy frecuente en la población, o sea, es algo muy presente, porque aquí lo dice Freud, la neurosis surge de la angustia del individuo por las restricciones que la sociedad pone en él, ¿no? A sus deseos. Es una angustia muy fuerte que se puede presentar de diferentes maneras. También habla de la cuestión de la neurosis en relación a la cultura, que se genera por una culpa, por una angustia, y lo plantea aquí bien interesante en uno de los apartados. Él menciona que incluso esta cuestión de Cristo que se sacrifica por la humanidad es algo como que redime esa angustia interior que surge de las restricciones culturales, ¿no? Entonces, de alguna manera se sacrifica por todos los pecados de la humanidad, entonces libera la culpa del individuo, ¿no? Entonces es un simbolismo de un deseo individual por liberarse de esa culpa. Y luego aquí también va a hablar Freud de que lo que se manifiesta dentro de la cultura, o sea, el superyo cultural, y así lo plantea, el superyo de una época cultural determinada, tiene un origen en un superyo individual, o sea, porque realmente el individuo también forma parte de la sociedad y en realidad toda la, digamos, el contenido cultural viene también de individualidades, ¿no? Entonces aquí lo vemos así. Y bueno, en general ya vimos de qué trata el libro, ¿no? El libro realmente nos plantea la pregunta de qué es lo que nos hace infelices en nuestra sociedad y bueno, llega a la conclusión de que es la misma restricción que ejerce la sociedad sobre los deseos individuales. Entonces es un acto un tanto sacrificial, que el individuo tiene que renunciar a muchos de sus deseos instintivos básicos para poder funcionar dentro de la sociedad. Espero que les haya gustado mucho este resumen. No olviden suscribirse, darle like y poner en comentarios qué les parece este texto, si les gustó o no, según lo comento. Y bueno, les recomiendo estos 3 libros: Tótem y Tabú, Compendio de Psicología Freudiana y por supuesto El Malestar de la Cultura. Y si quieren profundizar acerca de la pulsión de muerte, les recomiendo el texto o el ensayo que es Más allá del principio del placer. Y entonces aquí tienen ya bibliografía para poder profundizar en estos temas. Muchísimas gracias por ver y los espero en el siguiente video.